Apenas has dejado atrás la infancia, atrapada en un salón donde 1000 testigos observan cómo tu padre, el hombre que debería protegerte con su vida subasta, tu cuerpo con palabras arrastradas por el vino. El momento no aterriza de inmediato. Tu mente no puede procesar lo que tus oídos acaban de escuchar, pero la sala lo comprende instantáneamente. Las manos de los músicos se congelan a medio acorde. El aliento de los nobles se detiene en sus gargantas. Incluso las llamas parecen retroceder. Al otro lado de la extensión de mármol, el anciano general que hizo la solicitud, un hombre que recuerda al abuelo de tu abuelo, lleva una sonrisa que te pone la piel de gallina. Él reconoce lo que todavía luchas por comprender. Tu padre no puede retractarse de su promesa. No aquí, no ante todo el reino. Tus dedos comienzan a temblar incontrolablemente. Tu madre se voltea con los hombros temblando. Cada mujer presente comprende con devastadora claridad lo que acaba de ocurrir. Tu existencia ya no es tuya para moldear. Y tu padre, quien comanda ejércitos que abarcan continentes, se niega a encontrar tu mirada. Sus ojos se fijan en algo más allá de ti, su leyenda, su autoridad, la imagen divina que ha pasado décadas construyendo y no puede permitirse destrozar. Cuando finalmente habla, usa una sola palabra condenatoria. Concedido. La multitud estalla en aprobación. El general se inclina con gratitud teatral. Te quedas inmóvil, ahogándote en un grito que nunca escapará de tu garganta. Porque dentro de estos muros, la angustia de una hija importa menos que la reputación de un gobernante. Y esta traición silenciosa y pública marca la verdadera muerte de todo lo que ella pudo haber sido. Su nombre se ha perdido por un borrado deliberado, pero lo que le sucedió permanece como uno de los ejemplos más escalofriantes de la historia, de cómo la autoridad absoluta destruye incluso a aquello que afirma apreciar. Si las atrocidades ocultas de eras olvidadas tocan algo oscuro dentro de ti, necesito que te quedes conmigo en esto. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y en qué momento esta historia te golpea más fuerte, porque estamos a punto de descender a algo mucho peor de lo que estás imaginando. Déjame guiarte a través de cómo un solo decreto ebrio en un banquete se convirtió en el capítulo inicial de 14 años de destrucción psicológica calculada. Mantente cerca, porque su sufrimiento solo se profundiza desde aquí. Primero necesitas entender el mundo que moldeó su jaula. Un mundo donde el susurro de un hombre podía remodelar los destinos de millones. El emperador no era meramente poderoso, encarnaba el poder mismo, comandando un imperio tan vasto que se extendía desde los desiertos africanos hasta el subcontinente indio, desde la frontera europea hasta las tierras altas etíopes. Casi 50 millones de almas vivían bajo su gobierno absoluto. Según historiadores que entrevistaron a sirvientes de la corte décadas después, sus palabras no eran sugerencias, eran la realidad misma tomando forma. Un solo aliento de sus labios podía preservar una nación o borrarla de la existencia. Pero el verdadero horror no se encontraba en territorios conquistados o provincias distantes. Festejaba dentro del palacio mismo. La corte imperial no era un hogar, era una fortaleza sellada de silencio forzado. Un mundo vigilado por sirvientes castrados que debían su propia supervivencia al capricho del emperador. Ningún susurro escapaba, ninguna disidencia sobrevivía, y todos los atrapados dentro de esos muros comprendían una verdad paralizante. La proximidad al poder absoluto te hacía más fácil de aplastar. Dentro de estas paredes doradas, incluso aquellos que compartían la sangre del emperador vivían bajo restricciones tan severas que controlaban todo, dónde podían caminar, con quién podían hablar, incluso los momentos precisos en que se les permitía comer. La privacidad era una fantasía, la autonomía no existía, y para las mujeres de la casa real, particularmente las hijas del emperador, sus vidas encarnaban una terrible paradoja, elevadas en ceremonia, borradas en realidad. Eran los tesoros del imperio, pero poseían menos libertad que sus sirvientes. Las hijas reales raramente aparecían en inscripciones oficiales. La mayoría ni siquiera eran nombradas en registros permanentes. Existían como instrumentos de política, activos de negociación, mecanismos de alianza, regalos envueltos en seda y joyas.
Y si esa realidad suena sombría, lo que viene después te atormentará mucho más tiempo. Lo que le sucedió no fue simplemente trágico, fue algo sobre lo que su propia gente susurraba con miedo visible. Porque en una corte donde el deseo del emperador era indistinguible de la ley, un solo error no lo dañaba a él, obliteraba a alguien más. Y para esta joven mujer, ese error estaba a punto de cometerse públicamente, irrevocablemente ante miles de testigos. Ella pertenecía a este sistema brutal. Pero a diferencia de la mayoría de las hijas reales, ocupaba una posición inusual. Compartía su nombre con la esposa principal del emperador, una mujer documentada en textos sobrevivientes como feroz y a veces despiadada. La mujer más joven, sin embargo, nació de una de las concubinas secundarias del emperador, una mujer de las provincias orientales distantes, incluso en una corte donde la belleza se cultivaba como una forma de arte y se juzgaba con precisión despiadada, su apariencia fue notada como excepcional. Creció en los cuartos de mujeres, educada por eunucos y concubinas mayores. Aprendió las habilidades esperadas de las hijas imperiales: danza, música, poesía, bordado. Pero las fuentes insinúan algo inusual. El emperador la mantenía cerca, incluso cuando otras hijas eran enviadas a provincias distantes en matrimonios estratégicos. El afecto de un padre podría sonar como protección en cualquier otro contexto. Aquí resultaría ser la chispa que encendió su destrucción. Todo se destrozó durante un solo banquete en la primavera del año 147 del imperio, y según relatos tanto extranjeros como domésticos, aunque los detalles varían, el núcleo de la historia permanece horriblemente consistente. La versión más completa proviene de un historiador extranjero que supuestamente entrevistó a oficiales de la corte que luego huyen al exilio. En este relato, el emperador había estado bebiendo durante días, rodeado de aduladores que continuamente reforzaban su sentido de divinidad y omnipotencia. En un momento de arrogancia empapada en vino, se levantó ante miles de invitados y juró un juramento por los dioses sagrados del imperio. Concedería cualquier petición que se le hiciera, sin condición ni limitación. Esta promesa fue catastrófica. Y un hombre en ese salón lo reconoció inmediatamente. El general estaba envejeciendo, pasados sus 60 años, y ya había enterrado a 3 esposas. Una vez leal al emperador anterior, había sido cada vez más marginado a medida que comandantes más jóvenes ganaban favor. Comprendía el valor político de vincularse al linaje real. Pero más importante, comprendía algo más. El emperador no podía romper un juramento público, no después de recientes humillaciones militares que ya habían dañado su reputación. Rechazar una petición ahora señalaría debilidad a todo el imperio, y la debilidad era lo único que un gobernante absoluto nunca podía permitirse. Así que el general se puso de pie, se inclinó con deferencia calculada, y pidió lo que nadie imaginó que se atrevería a solicitar. Pidió a la hija del emperador. La pidió por nombre. Un silencio cayó tan espeso que pareció devorar el sonido mismo. Los ojos de los invitados se movían entre el general y el emperador, plenamente conscientes de la audacia de la demanda. Las princesas reales casi nunca se casaban con súbditos ordinarios. Cuando lo hacían, era con jóvenes príncipes nobles de reinos aliados, no con generales envejecidos, cuyos días de gloria se habían desvanecido décadas atrás. Todos esperaban que el emperador se negara. Todos esperaban indignación, quizás incluso violencia. Todos estaban equivocados, porque el emperador había jurado un juramento público ante los dioses del imperio. El historiador extranjero describe el rostro del emperador perder todo color, sus manos agarrando los brazos de su trono hasta que sus nudillos se tornaron blancos, sus ojos escaneando la sala como un animal atrapado buscando escapatoria. Los minutos se estiraron en eternidades, minutos largos y sofocantes, donde el único sonido era el crepitar de las antorchas. Finalmente, forzó una sola palabra que destruiría la vida de su hija para siempre: concedido. Y con esa sílaba, su destino quedó sellado para siempre. Según fragmentos preservados, en relatos posteriores, ella intentó desesperadamente cambiar su opinión. Le suplicó en privado que deshiciera la promesa, que encontrara algún vacío legal, que la salvara de la vida que ya temía con cada fibra de su ser.
Pero el emperador, desgarrado entre el afecto genuino y la necesidad abrumadora de preservar su imagen de autoridad impecable, eligió la imagen. Racionalizó su decisión a través del cálculo político. El general, humillado públicamente, podía convertirse en un enemigo peligroso. Vincularlo a través del matrimonio estabilizaría la estructura de poder de la corte. Eso es lo que se dijo a sí mismo, repitiendo la misma justificación susurrada por incontables autócratas a lo largo de la historia. El bien del Estado supera la vida de una hija. 3 meses después, el matrimonio se realizó con toda la espectacularidad esperada para una princesa imperial, pero quienes presenciaron la ceremonia recordaron algo completamente diferente. Bajo seda que valía más que ciudades enteras y joyas que podían rescatar reinos, se movía como una actriz entrenada para ocultar la desesperación. Su belleza hacía la tragedia más aguda, más insoportable de presenciar. Caminó por el ritual en silencio absoluto, su expresión fija en algún lugar entre el deber y el pavor. Concentrado más grande. Había asegurado no solo una esposa joven y hermosa, sino una conexión permanente e íntima con el linaje imperial. Y aunque la ceremonia terminó con celebración ritual, las verdaderas consecuencias de la decisión del emperador apenas comenzaban a desplegarse. Resultarían ser mucho más oscuras de lo que nadie en ese salón podía imaginar. La diferencia de edad entre ellos era asombrosa. Ella tenía apenas 14 años, mientras que él estaba muy pasados los 60. Incluso en una sociedad donde los matrimonios entre hombres, mayores y mujeres jóvenes eran comunes. Este emparejamiento particular inquietaba al palacio. Susurros circulaban por corredores y patios, murmullos sobre la crueldad del emperador al sacrificar a su hija simplemente para proteger su orgullo. Y esos susurros solo se intensificarían a medida que la verdad de su matrimonio comenzara a revelarse, porque los primeros meses dejaron algo dolorosamente claro. Ella no había entrado en un matrimonio. Había entrado en una sentencia de prisión. El general, consumido por el deseo obsesivo de controlar y exhibir a su esposa real, la mantenía en aislamiento casi total. Las fuentes relatan cómo le prohibió visitar los cuartos de su familia o incluso hablar con sus hermanas y madre. En su cultura, donde el parentesco femenino proporcionaba apoyo emocional e identidad vitales, este corte de lazos fue especialmente cruel. Estaba efectivamente prisionera en los cuartos privados del general, vigilada por sirvientes fanáticamente leales solo a él. No tenía libertad de movimiento, ni privacidad ni autonomía de ningún tipo. Correspondencia fragmentada sugiere que intentó enviar mensajes secretos a su padre, suplicando intervención. Pero el emperador, consumido por la vergüenza sobre su propia decisión, pero incapaz de deshacerla, sin admitir debilidad, nunca respondió. Ese silencio la atormentaría cada día restante. El elemento más perturbador del trato del general involucraba sus demandas conyugales. Las fuentes antiguas, cautelosas en su lenguaje, aún lo dejan devastadoramente claro. A pesar de su edad avanzada, la sometía a relaciones maritales frecuentes y forzadas. Su obsesión se centraba en producir un heredero con sangre real, un heredero que aseguraría su posición en la jerarquía imperial permanentemente. Médicos de la corte eran convocados regularmente. Tablillas administrativas registran pagos a especialistas en fertilidad, hierbas y brebajes destinados a mejorar la concepción. Nada de esto era para su beneficio. No era considerada como una esposa. Era un recipiente, un cuerpo, para ser usado para herencia política. 3 años después del matrimonio finalmente quedó embarazada. El general se regocijó, ofreciendo elaborados sacrificios a los dioses del imperio. Para él el niño representaba triunfo, validación, legado. Para ella, el embarazo significaba algo mucho más oscuro. Sabía que si daba a luz al heredero que él deseaba, estaría atada a él permanentemente. Las madres de hijos reales no podían ser despedidas, divorciadas o liberadas bajo ninguna circunstancia. Su destino quedaría sellado para siempre, sin siquiera la tenue esperanza de escape eventual. Sirvientes describieron más tarde su embarazo como ensombrecido por una profunda tristeza. Pasaba horas mirando hacia los jardines del palacio donde una vez danzó libremente, lágrimas deslizándose por su rostro en silencio.
A menudo rechazaba comida, forzando a los asistentes a intervenir. La joven que una vez se movía con gracia, ahora solo se movía con temor. En su 9º mes entró en trabajo de parto, una prueba agotadora que se extendió por 2 días completos. Comadronas de la corte documentaron complicaciones severas. Cuando el niño finalmente llegó, un varón que el general inmediatamente nombró en honor a su abuelo imperial, estaba claro que era peligrosamente débil. Médicos del palacio dudaban que sobreviviera la semana. Pero el general ignoró cada advertencia y comenzó a planear ceremonias, elaboradas para la presentación del infante a la corte. Esa ceremonia nunca sucedería. 10 días después, el bebé murió. Los registros oficiales atribuyeron la muerte a insuficiencia respiratoria, pero en las sombras del palacio, rumores más oscuros circulaban. Algunos susurraban que ella, impulsada a la desesperación total, había quitado la vida del bebé ella misma, como la única escapatoria que le quedaba. Otros afirmaban que sirvientes leales, horrorizados por su sufrimiento, habían descuidado deliberadamente al niño. Ninguna evidencia confirma ninguna versión. Sin embargo, el hecho de que estos rumores existieran revela cuán desesperada e insoportable se había vuelto su vida. Y los susurros tuvieron consecuencias más terribles que los rumores mismos. La muerte del bebé desató algo monstruoso dentro del general. Convencido de que ella o sus asistentes eran responsables, se volvió cada vez más abusivo y controlador. Sirvientes reportaron escuchar gritos detrás de puertas cerradas. La vieron con moretones en brazos y rostro, marcas que ya no podía ocultar. En una ocasión documentada, el general la golpeó tan severamente que permaneció en cama durante semanas. Cuando su cuerpo sanó, algo dentro de ella no lo hizo. Testigos describieron un colapso psicológico profundo. La joven mujer que una vez suplicó, resistió y buscó pequeños actos de libertad, ahora se movía por la vida como una sombra. Comía solo cuando era físicamente forzada. Raramente hablaba, a veces pasando días sin pronunciar una sola palabra. Pasaba horas completamente inmóvil mirando a la nada, su espíritu vaciado. El emperador fue finalmente informado de su condición. Solo entonces pareció reconocer la magnitud de lo que le había hecho a su hija. Algunas fuentes sugieren que intentó una intervención discreta, ordenando al general tratarla más gentilmente. Pero en este asunto, la autoridad del emperador no significaba nada. El general, ahora atado a la familia real por matrimonio y plenamente consciente de que el emperador había sacrificado a su hija para preservar su propia imagen, comprendía la debilidad del emperador perfectamente. Su poder dentro del palacio había crecido, y sabía que podía actuar sin consecuencias, porque el emperador que creó su sufrimiento era el mismo emperador que ya no podía detenerlo. El general respondió a las advertencias privadas del emperador con recordatorios velados. El emperador mismo había consentido al matrimonio, y según su tradición, el trato de una esposa caía enteramente bajo la autoridad de su esposo. Desafiar eso sería desafiar las mismas costumbres que sostenían el gobierno imperial. El emperador, atrapado en una trampa de su propia creación, dio un paso atrás. Ella permanecería con el general. Su sufrimiento continuaría sin interferencia. Pero la historia tiene una forma de volverse contra las decisiones que más intentamos ignorar. 14 años después de su matrimonio, todo cambió. El emperador fue asesinado en un golpe palaciego, dirigido por el general y varios conspiradores. Las motivaciones detrás del complot eran complejas: política de sucesión, facciones rivales, agravios largamente enquistados. Sin embargo, algunos relatos afirman que el general retorció su sufrimiento en justificación para el asesinato. Supuestamente dijo a sus aliados que el emperador se había convertido en un tirano débil, un hombre tan carente de juicio que sacrificó a su propia hija para mantener su imagen. Fue una exhibición impresionante de hipocresía. La misma crueldad que infligió se convirtió en la excusa que usó para matar al hombre que la había permitido. El golpe tuvo éxito temporalmente. El general tomó control del palacio y gobernó entre bastidores durante 7 meses. Pero eventualmente el hijo del emperador reunió fuerzas leales, aplastó la rebelión y confrontó al general en la sala del trono.
El general fue ejecutado en un choque violento con la Guardia Real. Su reinado de influencia terminó con la misma brutalidad que había infligido en la joven mujer que había encarcelado. Uno podría imaginar que la muerte del general le trajo libertad, quizás incluso alegría. Pero la verdad fue mucho más trágica. Para entonces tenía 28 años. Sin embargo, testigos describieron a una mujer que parecía décadas mayor. Su cabello se había veteado con canas prematuras. Su rostro estaba hueco, su expresión vacante. El nuevo emperador, su medio hermano, intentó desesperadamente restaurar su lugar en la corte. Le ofreció cuartos privados, sirvientes y la autonomía que le había sido negada durante 14 años. Pero ella raramente salía de sus habitaciones. Rechazaba banquetes, ceremonias y festivales. Sirvientes notaron que podía pasar días enteros en silencio, a veces semanas sin pronunciar una palabra. Un día, músicos fueron enviados para levantar su espíritu. Tocaron una melodía con la que una vez danzó en aquella noche, distante antes de que todo le fuera arrebatado. Tan pronto como la escuchó, algo dentro de ella se quebró. Gritó un sonido crudo y desgarrado y destrozó sus instrumentos antes de colapsar en lágrimas. Las primeras lágrimas que había llorado en años. No se recuperaría. Murió a la edad de 36 años. Fuentes contemporáneas hablan vagamente de enfermedad prolongada, pero interpretaciones modernas sugieren algo mucho más devastador. Autoinanición lenta, una forma de suicidio que le permitió el único control que le quedaba. Otros señalan a depresión severa que llevó a deterioro físico. Cualquiera que fuera la causa médica, quienes vivieron a su lado comprendieron la verdad más profunda. No murió a los 36. Murió la noche que su padre dijo concedido. Su cuerpo continuó por 2 décadas más, pero su espíritu ya había sido borrado. Su historia, sin sorprender, fue enterrada. Las inscripciones imperiales nunca la mencionan. El emperador es recordado como un gran constructor, un desafiante de reinos distantes, no el hombre que sacrificó a su hija para preservar su orgullo. Solo en relatos extranjeros, historiadores, que recopilaron tradiciones orales de comunidades en exilio sobreviven fragmentos de su tragedia. Incluso allí aparece no como un ser humano completamente realizado, sino como una nota al pie ilustrando los excesos del poder absoluto. Sin embargo, cuando examinamos los fragmentos sobrevivientes, las tablillas administrativas y los ecos tenues en textos antiguos, podemos reconstruir el contorno de una vida moldeada enteramente por el sufrimiento. Sufrimiento nacido de una sola decisión impulsiva tomada por un padre borracho de poder y rodeado de aduladores que nunca le dirían que no. Su historia nos obliga a confrontar una verdad universal. Los actos de violencia más devastadores no siempre son llevados a cabo por enemigos o ejércitos, sino por aquellos más cercanos a nosotros. Padres, gobernantes, guardianes que ejercen autoridad sin control y sin conciencia. El emperador no la golpeó, no la encarceló, no ordenó su muerte. Pero a través de una promesa descuidada dicha para impresionar a su corte, la destruyó tan seguramente como cualquier torturador podría haberlo hecho. Esta es la crueldad del poder absoluto, violencia que no deja heridas visibles, pero rompe una vida completamente. Su tragedia es la tragedia de todos quienes viven bajo autoridad sin freno, donde la voluntad de un individuo se convierte en destino para todos debajo de ellos. Su historia, preservada solo en fragmentos dispersos a través de 25 siglos, nos recuerda que los horrores más grandes a menudo se despliegan no en guerra o rebelión, sino en las decisiones silenciosas tomadas detrás de muros palaciegos. Decisiones que hombres poderosos nunca revisan, pero que sus hijos nunca escapan. Si te quedaste conmigo, a través de este descenso completo, a uno de los rincones más oscuros de la historia necesito saber, ¿crees que el emperador sabía lo que realmente estaba haciendo esa noche o estaba demasiado borracho de su propio poder para verlo? Deja tus pensamientos honestos abajo, porque genuinamente no puedo decidir qué posibilidad es más aterradora.